Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por llenar este auditorio en esta nueva temporada de La Cuestión Palpitante, que hoy además nos va a llevar a un territorio, en fin, muy poco explorado, a miles de kilómetros de aquí, un territorio del que hemos oído hablar bastante, seguro que ustedes también, en los últimos meses, Groenlandia, porque ese territorio remoto está ahora mismo en el centro de la política internacional. Es la isla más grande del planeta, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y ya no es ese lugar helado, recóndito, porque el deshielo, aunque parezca mentira, pues está haciendo que sea un territorio muy codiciado. Así que, para saber un poquito más de ese territorio, de esa isla, hemos invitado a 2 personas que la conocen muy, pero que muy bien. Ramón Larramendi es explorador polar, es líder de una de las expediciones españolas más importantes del siglo XX, la Circumpolar, un viaje en trineo de perros por Groenlandia, de Groenlandia a Alaska, al estilo inuit. Ha dirigido más de 20 expediciones polares, 3 travesías de la Antártida y más de 10 travesías del casquete polar de Groenlandia. Es inventor además del trineo del viento. Luego nos va a contar qué es eso del trineo del viento, que es el primer y único vehículo cero emisiones para la investigación polar del mundo. Y luego tenemos a Marc Oliva, que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona, es coordinador del grupo de investigación ANTALP, que está dedicado a estudiar los entornos antárticos, árticos y alpinos, y ha participado en 9 campañas, si no me equivoco, científicas en el Ártico y 8 en la Antártida. Y luego tenemos a Lorenzo Milá, que no le voy a presentar porque ya le conoce todo el mundo, que está aquí con nosotros también hoy. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Fundación Marc. Y lo primero que os voy a preguntar a los dos, ¿qué tiene Groenlandia para que os haya fascinado de esa manera? ¿Qué tiene ese territorio, Ramón? Aparte de nada. ¿Por qué? Nada es mucho. Y efectivamente, parte del atractivo es nada. Vivimos en un mundo totalmente hiperconcentrado, hiperdesarrollado, donde todo está demasiado lleno y donde no hay conexión con la naturaleza salvaje. Groenlandia y el Ártico es la más grande extensión de naturaleza salvaje que hay en el mundo. Entonces es precisamente la conexión con lo opuesto a precisamente la realidad. Yo he nacido en Madrid y ahí está la fascinación, ese contacto con naturaleza salvaje, esas extensiones brutales y esa reconexión un poco con algo que tenemos dentro y que, pues en mi caso, pues siempre he sentido como esa necesidad realmente de conectar, ¿no? Y es una maravilla. Ramón tiene casa, o sea, no es que tenga casa, es que su casa está en la Antártida. Groenlandia. Digo, en sí, Groenlandia. Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Los dos habéis estado en la Antártida, sobre todo tú, Marc. ¿Qué diferencia establecéis entre Groenlandia, que es prácticamente un continente? Le llamamos la isla más grande del mundo, pero es enorme. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Groenlandia y la Antártida? Pues primero diría que el nombre hace la cosa. Árticos, ya lo definían los griegos, significa la tierra del oso polar. Árticos, el antagónico del Ártico, ¿no? Y el Ártico es un océano rodeado de tierras, la Antártida es un continente, tierra, rodeado de océano. Y esto lo que condiciona es toda una serie de dinámicas climáticas, geográficas, de corrientes marinas, pero incluso también la colonización humana. El hombre llegó al Ártico pues, de manera relativamente fácil, te pones a andar y llegas al norte de Escandinavia, y a la Antártida pues, no llegó hasta el siglo XIX. Quiero decir que el hecho de que tenemos una geografía pues, completamente dispar, antagónica, pues te ha condicionado una serie de procesos completamente diferentes. O sea, un segundo, Alejandra. O sea, ¿la Groenlandia solo tiene tierra en el perímetro? Solo tiene tierra. ¿Y todo lo demás es agua helada? Es glaciar. Es como un atolón, o sea, debajo del hielo que vemos hay tierra, ¿o no? Claro, por supuesto. O sea, Groenlandia es tierra también. Sí. Vale. Pero cubierta de hielo, claro. Cubierta de hielo que se deshace un poco. Un Deshielo. 82%, aproximadamente 4/5 partes de Groenlandia, tienen un casquete de hielo que le llamamos. En el interior hay que pensar que en el interior hay casi 3.000 metros de hielo.
Pues la montaña más alta del Pirineo, pues toda hasta arriba de hielo, ¿no? O sea, se dice siempre que si Groenlandia, que no lo vamos a ver, porque hay que evitar este tipo de cosas, de discursos catastrofistas, no lo vamos a ver ni nosotros, ni nuestros nietos, pues no vamos a ver una Groenlandia sin hielo. Ha tardado mucho la Tierra en acumular tanto hielo en el interior de Groenlandia. Pero lo que vemos es una Groenlandia con un poquito menos de hielo. Entonces, ese deshielo que está provocando cosas, sacudidas, para empezar, rutas marítimas que se abren, que ya no están tanto tiempo bajo el hielo, tanto tiempo cerradas, unos minerales, unas riquezas que empiezan a aparecer por ahí, y entonces van todas las potencias de, uy, pues esto me interesa. Me interesa a mí estos minerales, estas riquezas, me interesa pasar mis barcos comerciales por aquí. ¿Qué datos tenemos de ese deshielo, Marc? Y esta pregunta va para ti. ¿De qué volumen estamos hablando? ¿A qué velocidad se está deshelando Groenlandia? Sí, aquí igual puntualizar un par de cosas. Una cosa es el hielo que tenemos en el interior del continente, de la isla, en este caso, el hielo continental que le llamamos Inlandsis, este gran casquete de hielo, y otra cosa es el mar que rodea Groenlandia. Son elementos de lo que llamamos el sistema frío, la criosfera, el mundo congelado, la atmósfera, pues también tenemos la criosfera. En el casquete lo que estamos viendo es una aceleración de esta pérdida de hielo, efectivamente estamos perdiendo hielo y evidentemente pues el hielo se pierde sobre todo de los márgenes, donde las temperaturas son más elevadas. Pero sobre todo un poquito más, lo que preocupa más, diría, es el hielo marino. Y lo que está abriendo más oportunidades también, sobre todo a nivel de navegación comercial, es el hielo marino de las zonas que circundan Groenlandia, sobre todo en sus flancos oeste, noroeste y el flanco norte, ¿no? Y aquí sí que podría conllevar pues, nuevas oportunidades comerciales como las que pues, estabas comentando. ¿Y esto está afectando también al territorio, a la población que vive allí? Me está afectando porque está habiendo cambios en Groenlandia, pues eso, en las corrientes marinas. La población tradicional vive del hielo marino, como había dicho Marc. Entonces, la desaparición del hielo implica cambios en las dinámicas tradicionales y algunas pues están no colapsando, pero bastante, ¿no? Por ejemplo, este año Marc, de hecho, ha estado en el norte de Groenlandia y jamás yo había visto, y lo he seguido durante muchísimos años, una disminución de la banquisa como la que ha habido en esa zona, ¿no? Eso quiere decir que todo el mundo tradicional o la pesca cambia los animales cambian sus pautas, o sea que provoca un impacto importante en el punto de vista tradicional y es muy importante en Groenlandia. Tanto la pesca como la caza siguen existiendo y es una de las ocupaciones más importantes del país, ¿no? Porque hablamos del pueblo inuit. Hablamos del pueblo inuit para referirnos a comunidades que a lo mejor no son exactamente la misma, pero en general hablamos de los inuit, ¿no? ¿De qué población estamos hablando? ¿150.000 personas? O sea, en Groenlandia hay 57.000 habitantes, de los cuales unos 46.000 serían inuit, que serían groenlandesas, digamos, de raza inuit, que es la raza que está también en el Ártico canadiense y en Alaska, que son los mismos, hablan el mismo idioma y es la misma gente que hace 1000 años migró desde el estrecho de Bering, en un momento de clima óptimo, migró en 200 años hasta Groenlandia. Entonces, en total serían unos 100 y poco mil entre todo el Ártico y en Groenlandia 40 y pico mil, que es el país con la mayor población inuit y el más importante, ¿no? Que está dividida, o sea, tu casa está en el sur, nos comentabas antes, sí, ¿no? Y la población, aparte de los inuit, hay población, digamos, blanca, occidental, no sé cómo os llamáis. Hay daneses, evidentemente, es una relación importante con Dinamarca y hay una parte, sobre todo en la capital, en Nuuk, que es donde está concentrada la mayoría de la población danesa, ¿no? Y la mayoría de la población está concentrada en la costa suroeste, que es la única zona libre de hielo hasta la fecha en que estaba para la navegación, que es muy importante encontrar zonas libres de hielo. El resto está lleno de hielo, que es lo que con esa desaparición está transformando la geografía completamente, pero hasta ahora solamente estaba esta zona, esta franja de la costa suroeste, donde están las ciudades más importantes y la capital, que es por supuesto la más importante. Yo estoy en la zona sur, en la punta sur de Groenlandia, que ahí, por ejemplo, hay una población de cerca de 7.000 personas y probablemente inuit serán 6.800, 6.900, muy poca población. Alejandra.
A mí nos contaba Marc los datos del hielo, ¿no? Cómo está avanzando ese deshielo, pero a mí me gusta una cosa que te he leído, que es que vosotros miráis atrás para comprender, ¿no? Vosotros vais a los glaciares a entender lo que ha pasado para entender lo que va a pasar en el futuro. Y eso se hace con mediciones que hay que hacer allí, sobre el terreno. ¿Cómo es esa expedición? ¿Cómo son esas mediciones? Porque debe ser, como nos contaba Ramón, como es el territorio, ¿no? Lo que decía Lorenzo, no debe ser un trabajo fácil, ni muchísimo menos. ¿Cómo lo hacéis y qué conseguís con esas mediciones? Sí, bueno, esa parte más agradecida de nuestro trabajo, creo, y ahora los jóvenes cada vez están perdiendo más esta dinámica de ir al campo, pero nosotros la intentamos mantener. Hay dos maneras de intentar reconstruir cómo era Groenlandia en el pasado. Una de ellas, partimos de la idea de que Groenlandia hace mucho frío y en el interior de Groenlandia las temperaturas siempre son negativas. Y entonces la nieve que cae durante el invierno pues se va acumulando como un pastel. Entonces lo que pueden hacer otros colegas es sacar pues, testigos de hielo. No sé si lo han visto alguna vez en algún documental del National Geographic, pero lo que hacen es pues, ir con unas barrinas, perforan y a partir de estos testigos de hielo pues, pueden analizar el clima pasado. Esta es una manera. Nosotros hacemos otra distinta, que es ir a los restos que nos han dejado los glaciares. Estas grandes lenguas de hielo que se proyectan desde el interior cuando salen hacia los márgenes, pues nos dejan rocas. Pues lo que llamamos morrenas. Y cuando vamos a estas morrenas, pues cogemos algunas muestras de las rocas y podemos saber dónde estaba el glaciar hace 1000 años, dónde estaba hace 500, 300. Y esto lo que nos permite es poner en relación si este retroceso que está viendo ahora, tan rápido, tan marcado, ya se ha dado con anterioridad. O si es una cosa que está pues, fuera del rango de la variabilidad natural, si estamos pues, perturbando el sistema y estamos amplificando, viendo los efectos amplificados del cambio climático. Nosotros vamos por esta vía, vamos allá, sacamos las muestras y pues, después las analizamos en el laboratorio y podemos inferir pues, si lo que está pasando pues, no tiene precedentes o si es una cosa que ya es recurrente en el sistema. ¿Y qué es eso? ¿Y entonces qué dicen los datos? Pues nos dicen diferentes cosas y también nos dicen cosas diferentes en el caso de la Antártida y de Groenlandia. En el caso de la Antártida, porque esto tarda mucho tiempo. Nosotros empezamos en Groenlandia en 2018, pues aquí pues, también hay alguna profesora de la Universidad Complutense que ha hecho sus tesis y lo que va viendo es que, pues, que sí que hay una aceleración en el calentamiento, por lo tanto una aceleración en la fusión glaciar, pero en algunas otras zonas pues, es relativamente más modesta. Hay algunos sectores, sobre todo el nordeste de Groenlandia, en que este calentamiento no se ve tanto y los glaciares pues, muestran más resistencia al cambio. Esto hasta hace un par de décadas. Ahora parece que también se está viendo, no solo en el nordeste de Groenlandia, pero también en la Antártida. De hecho, en la Antártida también se está hablando ya de la groenlandificación de la Antártida, porque parece que estos cambios que habíamos más acentuados en el Ártico también se están proyectando para la Antártida. Que son cambios que vosotros consideráis inusuales, que no responden a un ritmo que hayáis podido registrar hace 1000 o 15.000, porque a lo mejor podéis retroceder mucho. Podemos retroceder, en algunos casos hemos retrocedido los 20, 30, 40.000 años, pero lo que se ve es que en los últimos 10.000 años, que es la fase cálida que pues, llamamos el Holoceno, que ha propiciado pues, la civilización humana tal como la entendemos ahora, temperaturas cálidas, estos cambios que vemos ahora no se han dado. Se han dado con anterioridad, hace 13, 14.000 años, un periodo de mucha pérdida de hielo, pero en la situación actual no estamos viendo que está saliendo de madre. Y si Groenlandia se calienta, nos vamos preparando, porque nos decía Rocío García, que nos ha mandado una pregunta de Valencia, y nos preguntaba qué consecuencias tendría el deshielo. Bueno, ella decía total, ya has dicho que no lo vamos a ver nosotros o nuestros nietos, pero qué consecuencias para el nivel del mar, por ejemplo. Claro, lo que pasa en Groenlandia no se queda en Groenlandia, si lo que pasa en Groenlandia nos afecta a nosotros, nos afecta aquí en el mundo mediterráneo peninsular, porque Groenlandia está muy cerca. En Groenlandia cogemos un avión, antes hablábamos que Groenlandia no estaba en el mapa hasta que el señor Trump no levantó la mano, pero Groenlandia, cuando íbamos a Estados Unidos, pasábamos por encima. Groenlandia está a 3-4 horas de avión desde nuestras latitudes, y con lo cual lo que pasa en Groenlandia, al cabo de 2 días lo tenemos aquí. Claro. Y sabemos que en esto que llamábamos el registro geológico, cuando miramos los testigos, cuando miramos los testigos de hielo, las morrenas, sabemos que en el pasado, hace 8.200 años, hace 12
12.000 años, ha habido momentos de cambios muy rápidos, abruptos, que el clima ha cambiado, y ha cambiado porque en Groenlandia, en el Atlántico Norte, pasaron cosas. Grandes lagos que tiraron mucha agua dulce en el Atlántico, y lo que hace es, nosotros nos beneficiamos de una cosa que se llama la corriente del Golfo. La corriente del Golfo, que nos trae temperaturas cálidas a Europa, y tenemos unos inviernos pues, que son muy agradables aquí en nuestras latitudes, y te vas a Nueva York o te vas a la misma latitud en Estados Unidos, algunos lo conocéis bien, y hace mucho más frío. Y esto es porque tenemos esta corriente del Golfo, que nos empuja aguas calientes desde el Caribe hacia la costa occidental europea. Pues esto puede colapsar. Estos periodos que pasaron hace 8 o 12.000 años nos demuestran que cuando se inyecta mucha cantidad de agua dulce, fusión glaciar, más agua dulce que llega al mar, esta corriente deja de ser tan fuerte. Y entonces, si deja de ser tan fuerte, pues no hay este aporte de aguas cálidas hacia nuestras latitudes y Europa se puede enfriar. Y los modelos climáticos ya prevén este escenario. Lo que no hay, que hay debate en la comunidad científica, es de cuándo puede pasar esto, pero parece que hay bastante consenso y que es una situación que preocupa. Si 2040, 2060, final de siglo, no se sabe cuándo, pero lo que sí que induciría es a un enfriamiento, paradoxalmente, ¿no? La paradoja sí sería que llevaría a un enfriamiento de Europa. Apasionante el tema, o sea, realmente. O sea, quiero decir que da un poquito de miedo, pero apasionante. Inquieta mucho, sí. Pero también es espectacular pensar que estas cosas, o sea, cuando las formulan ellos, ¿no? Todo suena interesante. Es importante que sepamos que Ramón Larramendi es uno de los mayores expertos del mundo para organizar expediciones. Ramón y Marc trabajan juntos, o han trabajado juntos tantas veces, ¿no? Es decir, cuando Marc y sus investigadores tienen que ir a Groenlandia, tienen que hablar con Ramón, que es el que les organiza. Cuéntanos, Ramón, un poco, ¿cuál es la complejidad de montar una expedición en Groenlandia? Groenlandia es un país muy complejo, está cerca, como ha dicho Marc, geográficamente está muy cerca, pero la naturaleza del país es muy difícil de organizar cosas, es muy difícil de moverse, realmente es muy complejo por razones logísticas, ¿no? Porque paradójicamente hay como poca información, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo 40 años, yo fui hace 40 años la primera vez a Groenlandia y luego hice esa gran expedición de 3 años, que por cierto mi compañero de expedición, Manolo Olivera, está aquí en el público también, con el cual recorrimos Groenlandia entonces. Entonces es muy difícil organizar cosas ahí realmente por problemas logísticos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, llevo 30 años organizando, vivo para la mitad del año, entonces creo que es una buena... trabajamos juntos porque cuando no estás tan metido en todas las complejidades, es muy fácil que tu organización pues fracase o colapse, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vienen y dicen, Ramón, necesitamos ir a estudiar las morrenas del glaciar de no sé dónde tal, tú alquilas, no sé, coches, barcos. ¿En qué consiste concretamente? O sea, ¿cómo les facilitas el trabajo? Por ejemplo, vamos a hablar de alguna expedición concreta, la que hicieron en Upernavik, que por cierto hay problemas logísticos a pesar de todo, porque no todo es totalmente controlable, ¿no? Entonces tienen que ir a un Nunatak, en una zona de Upernavik, que es un lugar como desconocido, donde prácticamente no va absolutamente nadie, ¿no? Entonces, primero está pues, conocer el lugar, conocer la población local, conocer cómo funciona la logística, los helicópteros. Tú dices, contrato un helicóptero, ya tiene su viga. Tiene que saber muchas pequeñas cosas de cómo realmente organizarlo y gestionarlo, y que si no, pues es muy fácil que no llegues a ningún sitio. Es decir, que sería, incluso sabiéndolo todo, no está todo resuelto, porque hay un refrán en Groenlandia, que en groenlandés es Silanaragabok, significa el único jefe es el tiempo. O sea, tú puedes pensar lo que quieras y tener tus fantasías, que están bien, son gratis, pero luego llega la realidad y entonces tú estás pendiente siempre de circunstancias exteriores que son más poderosas que tú, y esto es una cosa que tienes que tener. Conforme más experiencia en organizar, puedes minimizar el impacto habiendo previsto muchas de las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la parte de la organización logística, ahora que lo diga Marc, desde el punto de vista al contrario suyo, de organizar teniendo claro los problemas que pueda haber. ¿No? Sin Ramón no estaría aquí, porque no podría hacer ciencia en Groenlandia. Tenemos el caso de la Antártida, que es diferente. La Antártida, por ejemplo, la gestiona siempre el Comité Polar Español. Unos señores que nos gestionan todo,
Todo significa todo. Pues quiero ir allá, pues buscan las Zodiacs, hay 2 bases españolas en la Antártida, te lo preparan todo, pues seguros, test médicos, todo, lo preparan todo. En cambio, en el caso del Ártico, pues no tenemos este apoyo del Comité Polar Español. Hay muy poco dinero en España para la investigación ártica, la investigación polar está muy sustentada para la Antártida, pero el Ártico nos dejan poco dinero. Y entonces tenemos que recurrir, porque no tenemos logística, en la Antártida hay 2 bases, hay barcos que van para allí, entonces tenemos que recurrir a Ramón. Y entonces le tenemos que decir, oye Ramón, queremos ir a tal. Y primero lo que dice, hostia, esto es muy complicado, tal. Después busca la manera de ir y, sobre todo ahora, lo que estamos intentando hacer es también evitar el uso de helicópteros. Porque el helicóptero pues, está siempre muy pendiente. Pues, estás aquí acampados y ves llegar el helicóptero. No, que viene un temporal y los tenemos que recoger. Hostia, ¿y qué hacemos con las tiendas? Las tuvimos que dejar allí. Quiero decir que en estos sitios tan remotos, pues estás siempre pendiente del cambio. Y estamos buscando siempre vías, por ejemplo, este año hemos ido tirados de trineo de perros. Pues una zona que podemos ir así y era insultante incluso. Porque pues, cuando vamos a sacar muestras de morrenas, pues por los glaciares andamos mucho. Nos cansamos mucho. Y esta vez, pues en el mes de mayo, mucho sol, pues 10 bajo cero, sí, pero si estás con el sol, nos llevaban los trineos de perros, tú estabas allí tumbado, ahora ese glaciar. Y tú ibas así, tomándote tus historias, y llegabas allí, sacabas las muestras y ya está, ¿no? Y esto se dedica aquí Ramón, que nos lo hace muy bien. Yo quiero aclarar que yo tengo una empresa de logística en Groenlandia, es decir, no es que viva parte del año en Groenlandia, sino que una de las más importantes de logística, de transportes. Como que profesionalmente, además de la faceta de exploración, tengo una empresa de logística, por eso vivo la mitad del año más o menos en Groenlandia y gestiono logística y pues que digamos como que es mi profesión, mi verdadera profesión es la logística en Groenlandia, ¿no? Que es un mundo difícil y hay poca gente que se dedique a ello, ¿no? Ramón, hablábamos de las rutas comerciales, de las rutas que están abiertas unos meses al año y ahora con el deshielo parece que podrían estar abiertas más meses al año. Eso supone más dinero, iba a decir, más ganancias para las empresas que pueden tardar menos tiempo en hacer el mismo viaje, ¿no? Lo que antes eran pues 30 y pico días, ahora pueden ser 26. ¿De qué rutas estamos hablando y quiénes las dominan ahora mismo? Porque están China, Rusia, Estados Unidos, ahí todos metidos. Evidentemente, eso es el elemento que va a implicar la mayor transformación del Ártico, son las rutas comerciales. O sea, de las rutas comerciales cuelga la explotación de recursos naturales. Si el hielo se va, se pueden explotar recursos naturales que ahora mismo no pueden ser explotados, ¿no? Hay 3 grandes rutas transpolares que todavía está en una escala incipiente. Está la ruta del Paso del Nordeste por Rusia, que es la ruta más potente. Este año ha tenido 100 barcos y hace solo 5 días el primer barco de una compañía china, que no es rompehielos, ha cruzado el Paso del Nordeste en 20 días, desde el norte de China, normalmente llegando a Inglaterra. Normalmente tardaría entre unos 45 días. O sea, y esto ha sido noticia porque es el primero, que es como la apertura de lo que llaman el Arctic Express, una ruta express de navegación por el Ártico, ¿no? Y esto es lo más importante, ya digo, ha sido un hito, justamente la semana pasada. Y esto es lo que Rusia está promocionando activamente por todos los medios. Ellos tienen unos rompehielos, ¿no?, nucleares que van abriendo como camino. Efectivamente, es decir, aunque esté en verano y aunque haya poco hielo, puedes encontrarte tramos de hielo. Entonces, normalmente hacen la escolta, van escoltados por rompehielos nucleares o no nucleares, solamente rompehielos, ¿no? Que de hecho Rusia está dejando prácticamente el precio de estas escoltas, las está digamos, vendiendo por debajo de costo para promocionar la ruta, ¿no? Porque su expectativa es poder alcanzar a tener el 10% del tráfico del canal de Suez. Esas son las expectativas. Para eso están tirando del precio, es decir, les está costando que vayan barcos a Rusia, pero como lo quieren hacer, lo están haciendo. Entonces, este barco, que no es un rompehielos, es un portacontenedores reforzado que ha ido con 5.000 contenedores, pues eso justamente ha llegado, y esta es la más importante. Luego está el paso del noroeste por Canadá, que es un poco más complejo, porque por la naturaleza del archipiélago del Ártico canadiense, primero tiene muy poco fondo y luego no se acaba de deshelar del todo. Entonces este año, de hecho, han pasado solamente 4 o 5 barcos comerciales y uno se ha quedado atrapado en el hielo y no ha llegado a haber un drama, pero ha estado a punto, que justamente se ha quedado un mes y medio encallado y también la semana pasada lo consiguieron liberar, ¿no? Entonces ese paso, la viabilidad comercial está más discutible. Y luego está la ruta transpolar, que todavía hace falta que el hielo se derrita más y que es al que China está poniendo todo su foco, porque China ya está pensando evidentemente a 30 años vista, no está pensando en mañana,
y por eso están poniendo, porque la ruta transpolar pertenece a aguas internacionales. Entonces, ahora necesita la escolta y China está construyendo rompehielos, también y rompehielos nucleares a tanta velocidad como puede. Bueno, todos los países árticos están construyendo rompehielos al máximo de capacidad, completamente física en que se pueden construir, ¿no? Corea, porque también Corea, que está en el norte del Pacífico Norte, está viendo esta ruta como muy importante, pero lo importante es que China apoya la ruta transpolar porque al estar en aguas internacionales no dependería de un país ni de otro. Y esta misma ruta transpolar saldría cerca de Groenlandia, lo cual afectaría a Groenlandia porque estaría muy cerca de la costa nordeste de Groenlandia y esta parte de todo lo de Trump tiene que ver porque es que justo esto, ¿no? nos preguntaba Paula Martín, que nos escribía desde Barcelona también, en qué medida esa ruta, la ruta del norte, está aumentando la presencia de Rusia y de China en el país, en Groenlandia, que se están como posicionando. Preguntaba ella. Realmente no está aumentando. De hecho, Rusia tiene cero presencia y China hizo varios intentos de tener presencia, pero le acabaron saliendo mal. El más famoso fue cuando le fueron a dar el contrato para la construcción de 3 grandes aeropuertos en 2017-18, que es la mayor obra de infraestructura del país, que fue cuando parecía que se lo iban a dar y fue cuando famoso Trump dijo que iba a comprar Groenlandia, como cuando les entró en su radar que China se podía llevar el mayor contrato de infraestructura de la historia de Groenlandia, Estados Unidos entró en pánico. Entonces, cuando ahí ya soltaron y obligaron a Dinamarca, o financiaron por detrás, no está muy claro cómo ha sido la fórmula, a que los financiara Dinamarca y los ha financiado Dinamarca. De hecho, el primero se inauguró el año pasado y los otros 2 se iban a inaugurar este año. Y China intentó también tener varias minas, pero es muy complejo. Lo de la minería es un tema complejo, entonces tiene muchos costos y al final realmente no están en ningún proyecto Rusia y China en Groenlandia. Estuvieron cerca y tuvieron mucha presencia, pero centrados en las rutas. Efectivamente, en poder de momento están pasar centrados para ganar. y tiene pinta que ya no van a entrar en China, ni China y Rusia en Groenlandia, pero la proximidad está clara y obviamente pues, luego está la parte de defensa. Todo esto implica la militarización del Ártico, que es en lo que estamos a la par, pero sobre todo promovido por este aumento de las rutas de navegación y que es una cosa que va a ir creciendo año tras año, ¿no? Aquí nos llega, Marc, tú que estás especializado en la geomorfología de climas fríos, nos llega que Groenlandia de pronto es como el Shangri-La de las tierras raras, del neodimio, el praseodimio, el litio, cobres, no sé qué tal. ¿Esto es realmente así? Realmente la parte comercial de posible beneficio yo la desconozco, pero me sorprende mucho todo esto que sale de Groenlandia viendo lo que vemos nosotros, porque al final, sí, los glaciares están retrocediendo, pero ¿cuánto retroceden? Pues 20, 30, 40 metros al año, y ahora sabemos que el beneficio lo queremos ya, hoy, y pues, si puede ser hoy, no mañana. ¿Qué dejan los glaciares? El problema es que dejan los glaciares, porque los glaciares dejan un caos que es ingobernable. Cuando se va un glaciar, allí en Groenlandia tenemos por debajo una cosa que se llama el permafrost, que es el suelo congelado. Es decir, cuando se va el glaciar deja mucha agua, un glaciar, pues todo el agua que está congelada pues se le queda por delante y si hay pendiente alguna parte se va, pero la otra, como por debajo está congelada, no puede marchar. Es como si ahora mismo yo cojo el agua y la tiro por aquí, el agua pues se quedaría en superficie. Es decir, los frentes de los glaciares, las zonas que han perdido el glaciar, que el glaciar está retrocediendo y nos lo deja expuesto, es un caos de bloques, rocas por todas partes, lagos, completamente caótico. Entonces, ¿esto se puede comercializar? Yo creo que la cosa va por otro sitio. Y cuando Trump pues, levantó la mano, yo creo que iba más en el sentido de, un poquito también enlazando con lo que decía Ramón, que pues, hay otros actores en el Ártico que tienen mucho interés en el Ártico, igual pensando en China, que lo que quieren es, bueno, están expectantes. Es decir, oye, si algún día esto un poquito como la Antártida, pues en la Antártida hay el Tratado Antártico. Lo que dice el Tratado Antártico es que la Antártida es para la ciencia y para la paz, y que no puede haber explotación comercial. Y hay unos países, que en su momento fueron los que firmaron, que dijeron, muy bien, pero si algún día esto se abre, yo quiero parte del pastel. Y aquí en Groenlandia creo que el tema va por aquí, que lo que hace con estos movimientos Estados Unidos es decir, hey, al tanto, si hay tierras raras y si hay explotación, yo también quiero estar al frente. Pero no veo ahora mismo, tal como se están retirando los glaciares, el caos que dejan allí, meterse allí, estamos hablando de la logística, es que son sitios muy remotos. ¿Esto realmente traería beneficios comerciales directamente? Creo que no va por aquí. Nos preguntaba Gabriel Martínez, que nos escribía, yo voy
metiendo aquí también las preguntas de la gente que nos escribe por redes sociales, por Instagram, que nos siguen, que preguntaba precisamente por esto, por los retos tecnológicos, también por el impacto ambiental que supondría empezar a extraer esos minerales, porque de momento, Ramón, si no voy mal encaminada, de momento explotar no se puede explotar, o hasta ahora no se ha perforado. O sea, ahora mismo casi no hay minas en explotación, hay 2 minas menores en explotación en Groenlandia, y hay una parte que puede estar un poco inflado en lo de los minerales en Groenlandia, o tiene pinta. Yo siempre recuerdo, me gusta contar la anécdota, cuando yo fui hace 40 años la primera vez, me acuerdo, una presentación de Groenlandia, el dorado, la riqueza que va a haber en Groenlandia con la minería va a ser absolutamente brutal, todo el país, fue una presentación, no tenía ni idea de Groenlandia, no he oído hablar nada en mi vida, y 40 años después sigue exactamente igual. Entonces, tiene pinta que hay un poco, los costos de explotación son increíblemente caros, sobre todo se hacen bajo los estándares de groenlandeses, con unos estándares medioambientales altísimos. Es decir, muchos de los proyectos sin apoyo gubernamental parece que no son posibles. Obviamente están 2 minas de tierras raras en el sur, precisamente donde yo estoy. Yo tengo la casa en donde está a 3 kilómetros de la principal mina, pero esa tiene uranio. Entonces parece que se ha parado totalmente la explotación, y luego hay una que es un poco menor, pero que es importante, que empieza este año a funcionar, en 2026, la mina de Tambriz, ¿no? Pero parece que está un poco inflado, o sea, es decir, o por lo menos a un plazo, a 20 años vista, suena inflado, ¿no? Hay que entrar un poco con lo que estaba diciendo Marc, ¿no? Mi opinión personal, tampoco lo sé, pero por todo lo que he visto, como dicen los ingleses, el hype, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá. Suena un poco, escuchándoos, ¿no? Suena un poco como de presencia preventiva, ¿no? Como en la Luna, como en las explotaciones, la minería de profundidad, ¿no? Este universo amenazante que parece que siempre está ahí y que nunca acaba de llegar porque es carísimo, porque es obtener minerales raros o minerales valiosos para nuestros teléfonos y los aerogeneradores y para toda esta tecnología de la que dependemos tanto. Pues parece que están allí, pero de momento, entonces parece que son presencias como preventivas. Nosotros estamos por si acaso, ¿no? Sí, totalmente. Un poco También así. puede ocurrir, claro, a 50 años vista, quién sabe, es decir, realmente somos incapaces de imaginar cómo serán las cosas, ¿no? Y tiene pinta que sí, de hecho, con la minería submarina del fondo del mar yo creo que tiene un cierto paralelismo, lo que es algo que está ahí, pero que creo que lo has descrito bien. El estallo es un poco mi opinión, ¿no? Eso fuera de la mina del sur, que hay una mina que sí se puede explotar y que está en una zona logísticamente simple, ¿no? El resto, todos los proyectos que hay se han abandonado porque eran líos absolutamente descomunales y no eran realmente rentables, ¿no? Luego la pregunta es, ¿a qué se debe el arrebato de Trump por Groenlandia? Realmente son las tierras raras en sí, que por supuesto es un factor sin duda que influye, ¿no? O sea, ¿cuál es el detonante del todo, ¿no? Que es una gran pregunta. Ahí... Con él, o sea, hablando de él, son territorios resbaladizos, porque a lo mejor no hay absolutamente nada detrás de esa ocurrencia, ¿no? Es decir, que cuesta creerlo, pero es que también ha pedido a Canadá que se incorpore a Estados Unidos. Quiero decir, sí, que tiene cosas que son... Efectivamente, y digo, esto de las tierras cuesta verlo. Mi opinión es que realmente es de defensa, es decir, que para Estados Unidos la posibilidad remota de que caiga en otras manos, claro, por eso. es decir, que es como que es una vulnerabilidad el que no sea Estados Unidos. Entiendo. Punto. Es decir, que es más como, entonces es como preventivo. Bueno, pues sí, tierra rara, pues hombre, seguro que hay minerales y oye, pues mejor que estén en casa, ¿no? Pero que lo ven como un flanco desprotegido realmente. Y con la presencia china, que realmente ha habido un momento en que China se ha colado hasta que entraron en pánico, ¿no? Es decir, joder, que un poco hablando mal, que estos tíos se van a colar, que se lo van a llevar el gato al agua, ¿no? Bueno, pero eso también incluye las tierras raras, ¿no? Porque China es ahora mismo exporta el 80% de tierras raras al planeta, tiene a todo el mundo... bueno, iba a decir una expresión un poquito, o sea, vosotros, ¿me entendéis? O sea, quiero decir, que nos tiene ahí todos ahí un poco aprisionados. Europa creo que es el 90 y pico % de importación de tierras raras a China y claro, aquí todo el mundo intenta ver cómo zafarse un poco de ese peso que ellos pueden manejar esas exportaciones como quieren, subiendo el precio, bajando el producto y al final, como dice Lorenzo, los necesitamos para todo. Es que la realidad es que ahora necesitamos esas tierras para cualquier cosa. Marc.
Sí, pero yo me uno a lo que decía Ramón, que yo no lo veo a nivel de una cosa pragmática de ¿Empezar a explotar vista. ya? No. A nivel de glaciar continental, a nivel de los glaciares en tierra firme. Otra cosa es la explotación que puede haber cuando el hielo del mar, lo que llamamos la banquisa, se retire. Y a partir de aquí puede haber otro tipo de explotación minera, de recursos mineros, pero también puede haber otro tipo de, pues lo que decíamos antes, de navegación comercial. El Ártico cambia y el hecho del cambio pues siempre lleva oportunidades, ¿no? Y hay muchos países que están interesados. Y lo primero que dijo Trump, pues Groenlandia, pero también Panamá. Cuando levantó la mano y dijo los dos, Panamá y Groenlandia, por abajo y por arriba. Quiero decir, estaba ya la que salta, ¿no? Y muchas veces pueden ser cortinas de humo, pero las deja caer. Al cabo de 2 semanas aterrizaba el vicepresidente Vance en la base militar del norte de Pituffik. Quiero decir, muestran cosas, ¿no? Y cuando muestran cosas, si no sé, dicen que el río, si agua lleva... Tal, ¿no? Y me hace mucha gracia una expresión, hablando de esto, de estas rutas que se abren y las posibilidades que hay, ¿no? Una expresión que te leí, Ramón, que decías que Nuuk, es una ciudad, ¿no? Entiendo, la capital de Groenlandia, iba a ser el nuevo Benidorm. Y que ya se veían, y ya habían podido ir barcos con turistas pagando. Bueno, evidentemente, esto es un parte diferente. El turismo de cruceros ha aumentado enormemente en Groenlandia. Bueno, en todo el mundo, o sea, no solamente en el Ártico, ¿no? Pero que también... La Antártida también. En la Antártida es impresionante. El turismo terrestre, es un poco lo que yo trabajo, ese no tanto porque es complejo logísticamente. Entonces hay tantas barreras logísticas que va despacio, pero el turismo de cruceros está espectacular y evidentemente en Nuuk está totalmente, de hecho este año está prácticamente desbordado, ¿no? Y Nuuk está subiendo la población que no son capaces de absorber. De hecho se calcula, ahora mismo tienen 20.000 de los 56.000 habitantes. Se calcula que para dentro de 30 o 40 años va a tener el 70% de la población va a vivir en Nuuk. O sea, se está en un proceso de desplazamiento todo a Nuuk. Claro, que gente que busca también sabía para abrirse camino, ¿no? O sea, de negocio también, claro, no, supongo, la población, claro. Pero por todo vuelve a lo mismo. La logística es tan compleja en el país que al final es un gran hub, una gran metrópoli ártica, ¿no? Y la tendencia es a la concentración en muy pocas ciudades. Todo lo demás se está deshabitando. En la población en la que yo estoy, en Narsaq, ha perdido en los últimos 25 años casi el 50% de la población. En la región del sur, en total de toda la región, ha perdido en 10 años el 10% de la población de la región. O sea, es un fenómeno realmente importante. Sin embargo, Nuuk está aumentando impresionantemente, ¿no? Pero bueno, igual Benidorm no. Benidorm no, parece un poco exagerado. Pero bueno, parecido. Porque al final las condiciones de logística, etcétera, son muy complejas, como estás diciendo, pero lo fueron siempre. Es decir, si estas poblaciones existieron y se establecieron, las condiciones ya debían ser muy difíciles. Quizá se están abandonando por el polo de atracción que suponen las urbes, ¿no? Claro, la cuestión es mantener un estándar, conforme el estándar de vida aumenta, cosa que está aumentando el estándar de todo, mantener un estándar alto en poblaciones aisladas es unos muy costos complicado. absolutamente brutales. La concentración hace que sea realmente más práctico y más realista, por eso la tendencia es totalmente de concentración. Y luego está lo mismo, es decir, que tú puedes gestionar una zona, lo que tienes que hacer sin estar viviendo ahí, por ejemplo, como yo hago. Es decir, yo una empresa en Groenlandia y vivo una parte del año aquí, pues da igual, la gente puede vivir en Nuuk y luego estar gestionando, voy a trabajar 4 meses en Narsarsuaq como si estuvieras viviendo en Madrid. Y aparte de investigadores y científicos, ¿tú organizas expediciones para gente corriente? Bueno, o sea, yo organizo viajes de aventura, diríamos, ¿no? Obviamente para gente normal, vamos a decir, para un poco, no para cualquiera, porque son viajes que son siempre un poco austeros, en que hay unas condiciones, o sea, que no son realmente para cualquiera, pero que realmente cualquiera que sepa un poco a dónde va podría hacerlo, ¿no? Y bueno, y eso es realmente a lo que yo me dedico, ¿no? A la logística, que tengo toda la empresa de logística y orientada al turismo, pero también a la ciencia y otros frentes. Si ¿no? me permites decir algo, y ahora voy a darle un empujón a Ramón, a su empresa, la audiencia tiene que ir una vez a Groenlandia. Tienen que ir a Groenlandia, a la Antártida, tienen que ver la escala de lo que estamos hablando aquí. Ver esto es realmente imponente. No es las auroras boreales, que sí, que están muy bien y tal, y las ves, tal, pero ver un glaciar delante de 200 metros de caída, un glaciar que ha acumulado hielo desde
20, 30, 40.000 años, ver esto, ver cómo cae, ver cómo se desparrama. La naturaleza salvaje, Groenlandia o la Antártida, ir con un crucero, antes se hablaba del turismo antártico, ha llegado a 100.000 turistas ya a la Antártida, se está desbocando un poquito, pero poder ir un crucero, pasar por los frentes glaciares, después que te salta el pingüino, o después la ballena, la gente que hace expediciones en Islandia para ver ballenas. En Groenlandia, pues estás en Ilulissat, miras por la ventana y ves ballenas por todas partes. Es decir, si van a Groenlandia... Maravilla, ¿eh? Hay que ir a Groenlandia, claramente. Vamos. Va a salir Ramón Exactamente, con una lista. oye, si como pactamos ese descuento al siguiente viaje, está ya con creces un 5% más. O sea, que Pero, oye, vamos, yo necesito- estás contratado. Yo necesito que me digáis a qué suena Groenlandia. ¿A qué suena? Es decir, tú llegas a tu glaciar y coges unas piedras, no sé qué tal. ¿A qué suena? ¿Suena a cristal que se rompe el hielo o suena al agua? O... ¿Qué sonidos tiene? Yo es que el sonido no lo describiría tanto por el sonido, porque hay mucho ruido, es decir, el viento hace mucho ruido, y normalmente hace muchas veces viento, y el viento es más la sensación, la atmósfera, ¿no? La sensación de pureza que tú sientes a tu alrededor, ¿no? El que es como primero el saber que no hay gente, o sea, que tú estás mirando a todos lados, sabes, no, es que a lo mejor a 100 kilómetros al lado no hay ni un solo ser humano, no hay ni un rastro humano de ningún tipo, y se respira la pureza, ¿no? Que es lo que en parte a mí es lo que me ha traído, ¿no? Aquí sería la impureza, vivimos en un entorno de impureza y eso es un entorno de la máxima, y entonces es una atmósfera diferente, es un ambiente, unas sensaciones realmente, ¿no? Serían las que se sienten totalmente distintas, y a mí personalmente me encanta ese contraste entre los opuestos, ¿no? Porque lo pienso que me encanta estar aquí, pero quiero conocer el contrario, me refiero, y realmente el equilibrio entre ambos opuestos para mí es el camino exacto, ¿no? Y forma parte de mi atractivo y de lo que me gusta y de lo que me apasiona, ¿no? Hay Vamos a perdona, déjale decir. A ver qué tiene que decir Marc. Sí, es la magia de lo remoto, es la magia de la soledad, es la magia de lo que has leído de pequeño, ¿no? Es que al final, ostras, yo quería ir a la Antártida, quería ir a Groenlandia, perderme donde estaba Shackleton, Scott, Amundsen, toda esta gente, y al final poderte ver allí y trabajar de lo que has soñado de pequeño, supongo que tiene su misterio, ¿verdad? Antes, cuando estábamos conociéndonos, también explicaba el tema del Internet, de que estos sitios, al final, pues este año, pues los cazadores inuit que nos han acompañado, pues iban con su fusil, la escopeta, pero enganchados al teléfono y bebiendo una Coca-Cola. Es decir, estos sitios que parecen tan remotos también están sujetos al cambio y es el momento de verlos, porque dentro de 10, 20, 30 años, pues ¿qué será de estos sitios, no? Pero este carácter remoto, pues que perdure. Porque va disminuyendo, y este año ha habido una revolución importante, porque Starlink es el primer año del uso de Starlink en el Ártico. Entonces, o sea, que Starlink es que claro, puedes tener internet con el mismo precio que tienes un contrato, igual que el que tienes aquí, en cualquier lugar del Ártico, con más datos de los que se tienen las poblaciones. ¿En serio? Sí, Esto hemos hecho una rompe la expedición. magia. Totalmente. Rompe la Yo ha sido magia, la primera no estás expedición que he hecho y Ah, de tú vas repente, con- claro, digo, no voy a mirar el WhatsApp, no voy a mirar ahí, manteniéndome fuerte. Un día ya de repente, bueno, voy a mirar un momentito el WhatsApp. Es difícil mantenerse. O sea, que vas en trineo o sea, de perros, pero viendo WhatsApp, pero solo jugando este año. al Es decir, Candy Crush. mejor conexión que en las poblaciones, en cualquier lugar remoto. O sea, es una locura. Esto nos ha roto un poco. No, ya, sí, no. Bueno, es No vamos a ir el ya, mundo Ramón, que ya no viene vamos. y que va rápido. El futuro Sí, va muy rápido. Está claro, pero oye, el día que vayamos, llévanos a un sitio en el que no haya cobertura. Si viajas con nosotros, no tendremos cobertura Está ahí nunca. O sea, Starlink. nos mantendremos firmes hasta el final, o sea, garantizado. Pero hay mucha inversión en Groenlandia, me refiero de otros países. O sea, ¿estamos en igualdad de condiciones que otros países, por ejemplo, europeos de nuestro entorno, o ellos están ya bastante más avanzados en eso, ¿Investigación polar? en investigación? Muy mal, estamos muy mal, pero a ver, no somos Suiza. O sea, Suiza tiene unas posibilidades que no tenemos nosotros y yo tampoco he dejado de hacer nunca nada por dinero. Donde no llega el bolsillo, pues llega la imaginación. Y entonces pues buscas tus contactos, pues ahora hay una cola europea, pues sacamos un dinero de aquí y entonces lo complementamos con lo otro. Quiero decir, tienes que buscarte la manera, pero lógicamente sí que pues, agradeceríamos más apoyo del gobierno al final, porque al final es quien tiene que liberar el dinero, porque nosotros somos los embajadores en el Ártico. Cuando España quiere tener la bandera y tener presencia, pues la vía de entrar en el Ártico, porque el Ártico, al contrario que la Antártida, hay países.
Pues Groenlandia, pues vía Dinamarca, pero después está Alaska, están los países escandinavos, está Rusia, está Alaska, Canadá. Quiero decir, son países. ¿Y cómo quieres tú estar en los foros internacionales para decir algo del Ártico? Vía la ciencia. Entonces, sí que no se piden informes, ya, Marc, ¿qué habéis hecho este año para justificarlo en el Consejo Ártico, no sé qué? Oye, allí sí que le interesa que estemos, pero a nosotros también nos interesa pues, que suelten más dinero. Directamente lo digo así. Y aquí me toca a mí echar una mano a Marc, que evidentemente, es, como antes he comentado, increíblemente poco movimiento de la ciencia española en el Ártico, que está muy concentrado en el Antártico, y como bien ha dicho, y sin duda pues Marc es con diferencia el principal investigador español en el Ártico, ¿no? Y le hace falta más dinero. Creo que no se había quedado claro a ninguno. Para también un poquito dar las coordenadas de cuando digo mucho dinero, de cuánto cuesta una campaña ártica. Porque ahora estas campañas más o menos están sobre los 10-12.000 euros por persona, investigador, unas 3 semanas aproximadamente. Ahora tenemos planificado una campaña en el norte de Canadá, la isla más al norte que hay, Ellesmere se llama, en que incluso es más caro. Estamos hablando de 2 semanas, unos 20-25.000 euros. Es decir, para estudiar cosas, como decíamos antes, cuando hablábamos un poquito de ciencia, que lo que pasa allí nos viene aquí. Si hay menos hielo marino, el hielo marino pues, lo que hace es concentrar el frío en el Ártico. Si hay menos hielo marino, este frío pues, se puede expandir. Tuvisteis aquí el Filomena en Madrid, ¿no? Hace unos años, bueno, se asoció a estas perturbaciones, al sistema que está pues, en cambio. Es decir, tenemos que entender lo que pasa en el Ártico, porque lo que pasa en el Ártico no se queda en la cubeta ártica, nos viene hacia nosotros. Y Europa está en la puerta de entrada, los vientos vienen del oeste. Cuando viene del Ártico, pues nos barre a nosotros. Tenemos que entender lo que pasa por allí. ¿Y cómo es la relación, Ramón, cómo es la relación de Dinamarca con Groenlandia? Porque ha sido una relación un poquito convulsa en los últimos años. Creo que la primera ministra pidió disculpas hace poco por esa esterilización forzosa que se hizo durante décadas, creo, ¿no? Sí. Se les dio una especie de, no sé si era un anticonceptivo, un DIU, sin su consentimiento, sí, para que no creciera la población, ¿no? Y tuvieron que pedir disculpas. Pero ahí la relación está complicada, ¿no? Hay una relación tensa entre Dinamarca y Groenlandia. Evidentemente que es un país colonizador y en Groenlandia hay un sentimiento pues, de independencia y un poco de descolonización bastante avanzado. Y ha habido varios puntos de inflexión en los últimos años y este ha sido el más importante, ¿no? Es decir, varios puntos de fricción extra a la fricción que ya existía de forma natural, ¿no? Esta esterilización forzada de 4.500 mujeres, empezando desde finales de los 50 y en último caso en los 90. Ojo, o sea, que bastante bestia, digamos, ¿no? Entonces ha salido a la luz un poco casi por casualidad, hace muy pocos años y efectivamente muy bien informada. Hace unas semanas la primera ministra de Dinamarca pues, ha ofrecido una disculpa y de hecho se va a ver una compensación económica, están hablando ahora mismo de los términos y este es un tema muy sensible bueno, por la naturaleza del mismo y porque son 4.500 personas de una población de 56.000, es decir, que la escala es realmente muy grande, ¿no? Claro, quizá también un poquito ese momento de Trump de hola, ¿qué tal? Que vengo aquí a compraros. Igual los daneses han dicho, hombre, no, que somos súper majos y venimos aquí a... Sí. Quiero decir que Dinamarca también está posicionándose. Dinamarca y la Unión Europea también, porque... Tal cual. En fin. No, es interesante, evidentemente lo que cuentas porque es cierto, ¿no? Digo, está este gran punto de fricción, pero hay más puntos de fricción. Hubo un programa de acogida de groenlandeses en los años 50 y 60 y de llevarles a Dinamarca para hacerles como pequeños daneses, digamos. Entonces yo de hecho he conocido gente de esta, ¿no? Entonces gente que se les llevó ahí, se les sacó de sus familias, se les metió en familias danesas, luego volvieron, no sabían el idioma. Y yo he conocido personas y realmente que me han contado el drama personal en primera mano. Y este es otro, ¿no? Y luego ha habido otros escándalos este año, es decir, ha habido realmente 4 escándalos a la vez prácticamente, ¿no? Y luego ha habido otro en que se ha proyectado ahora mismo un documental en Groenlandia, en que Dinamarca ha vendido que había sido una colonización benefactora y a fondo perdido. Pero ha salido un documental en el que la mina más importante que estuvo en Groenlandia, de tierras raras de la época, precisamente de criolita, en Ibitut, que ha estado 150 años operativa, en que el dinero que había sacado Dinamarca por esta mina superaba con creces los costos invertidos en la colonización. Entonces esto ha causado un terremoto y fue a la vez de lo de Trump, precisamente. ¿Y eso? Este ha sido como un auténtico terremoto brutal, ¿no? Entonces todo esto, por un lado, es decir, que Dinamarca está en un momento especialmente difícil de defender un poco su posición,
Pero entonces ha entrado Trump, justo en paralelo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que es la paradoja. Groenlandia tenía una posición absolutamente favorable a Estados Unidos. Es decir, si Trump hubiera usado un poquito de seducción y no intento de violación, por decirlo así también, es decir, pues las probabilidades eran realmente grandes porque tenía todo a su favor, porque no tenía ninguna predisposición negativa contra Estados Unidos en Groenlandia. Es decir, que al contrario, es un país que tiene una buena relación, hay una base americana, la gente ha colaborado juntos, es decir, que desde hace 60 años, 70 años, es decir, que la posición era positiva. Y Dinamarca partía de un punto de partida en que toda la parte de colonia, el ambiente de descolonización, movimiento sobre independencia, todos estos escándalos, es decir, como de la posición desfavorable. Pero ¿qué ha ocurrido? Que precisamente ha cambiado todo, ¿no? La población, gran parte de la población se ha posicionado de repente agresivamente contra Estados Unidos, diciendo que, no sé, nos van a invadir mañana, es que ya no se nos ocurre otra cosa, ¿no? Vemos aquí a los marines entrando en casa o no sé cómo va a tener lugar esto, y Dinamarca lo han gestionado muy bien. Entonces Dinamarca partía de una posición desfavorable y ha conseguido gestionarla. La primera ministra ha sido muy hábil y lo ha gestionado favorablemente, entonces ha salido reforzada esa relación. Dinamarca está saliendo reforzada de toda esta relación y Estados Unidos, que salía un punto de partida positivo, ha salido desde el punto de vista de la opinión pública pues muy desfavorecido, ¿no? Y luego está la Unión Europea, que también quieren entrar, y de hecho han aumentado los presupuestos porque la Unión Europea da una serie de fondos y que también está. Entonces, digamos como que Groenlandia tiene varios novios y tiene pinta que se va a querer dejar un poco de todos, ¿no? Es decir, parece que va a ser el futuro, ¿no? Estar jugando a todas las bandas porque no puede dejar de estar a ninguna y al contrario, puede ir sacando de uno y el otro sacarle más y la pinta es esa, la pinta es que van a aprovechar esta situación para colaborar y, por supuesto, también con Estados Unidos, ¿no? Que es imposible que dejen de tener relaciones con Estados Unidos. Claro, lo mismo de Trump o no Trump, no es viable, ¿no? Primero porque está dentro de la OTAN, Estados Unidos es importante, materialmente es imposible que haya un corte de relaciones de ninguna manera, aunque desde el punto de vista de la opinión pública la imagen ha sido muy deteriorada, ¿no? Es curioso porque a lo mejor, que es lo que te iba a preguntar, si Trump les ofrece dinero, pues a lo mejor hubiera podido comprar. Es decir, hubiera podido decir, oiga, usted no sé qué tiene con Dinamarca, pero yo les ofrezco, lo triplico, que para mí es nada, y me llevo Groenlandia. Eso, yo no sé si rompe las reglas de relaciones internacionales, ¿no? Pero ¿podría hacer eso? Bueno, es que sacaron una normativa, justo cuando estaba lo de Trump, sacaron una ley express precisamente para prohibir las donaciones. O sea, se prohibió la compra de propiedades, que de hecho han endurecido y a mí de alguna manera me afecta, para la que no se puede donar a ninguna institución y en la cual no se puede comprar ninguna propiedad si no eres residente total. Y es más, que eso me afecta a mí como tener una empresa, si tú en la empresa no eres residente total y el 100% de los socios de la empresa no son residentes completos todo el año en Groenlandia, no se pueden comprar propiedades. Es decir, tú no podrías tener una corporación y comprar por ahí. Evidentemente, para intentar que se compre Groenlandia por otros medios, porque aun comprando todas las casas de Groenlandia son 2 duros, sería comprar el país. Claro. Es decir, los compro todos, las 16.000 casas, pagando el doble del precio de mercado. Pues no es dinero, ¿no? Entonces se han protegido legalmente. Entiendo. Siempre está la opción de que puede ser muy fácilmente sobornable, ¿no? Porque es muy poco el dinero para Estados Unidos y para ahí es una cosa monstruosa, pero aparentemente se han protegido bien y no creo que sea el caso. No quiero que se me olvide esto, es que antes hablábamos, bueno, cuando habéis comentado, ¿no? que Internet domestica de alguna manera la pureza y la potencia de ese entorno salvaje, ¿no? Pero hay algo que no lo domestica, que son los osos. Cuéntanos, por favor, que cuando vais a la zona del Yukon y del norte de Canadá, que no es exactamente Groenlandia, pero que es el entorno. Bueno, sí, supongo que Ramón ha tenido más encuentros con osos, pero que servidor. Yo solo he tenido así cercano una vez en el nordeste de Groenlandia, pero tenemos que ir armados porque vemos al osito blanco, que es muy bonito, y compramos el peluche, pero es un oso que te quiere comer. Es un oso grande que cuando llegas al aeropuerto de, creo que es Anchorage, en Alaska, hay el oso blanco polar y el grizzly más grande que se han cazado nunca. El grizzly, que hay unas islas en Alaska que se hace muy grande, mide 4,20 metros de alto. Y pesa 1.400 kilos, y el blanco mide 3,85, 1.200 kilos. Estos son grandotes, son muy grandes, pero quiero decir, un oso grande son 600, 700
kilos y claro, y corre mucho. Sí, no hay árboles, pero si no subiría los árboles, pero es que nada mucho. Centenares de kilómetros y tiene aquí unas uñas que parecen cuchillos. Quiero decir, ¿qué puedes hacer contra un oso, no? Y siempre tenemos que ir, pues uno de nosotros, cuando estamos en el campo, va armado, lleva el fusil y después llevamos una cosa que es como un petardo, para intentar, pues el oso, pues siempre cuando hacemos los cursos estos, porque lo primero que tenemos que hacer es... Los antiosos, ¿te refieres? Antiosos, si vamos a un sitio donde hay pues, las islas de Svalbard, por ejemplo, al norte de Noruega, lo primero que como científicos tenemos que hacer es un curso. Entonces, pues tal, y los que no hemos hecho la mili nos dan el tal y disparamos y ves que ha tirado a 40 metros, ¿no? Quiero decir, mejor que no salga el oso porque... pero... Sí, no vamos a sobrevivir. A ver. Es un tema importante. No vamos a sobrevivir es un tema en el importante. Ártico. Sí. Mejor no vamos, Ramón. Es que no vamos a sobrevivir. Bueno. A ver, que tengo dos preguntas que nos están viendo en directo en YouTube y nos dice Fernando Núñez, lo hemos comentado un poco aquí, pero bueno, dice, los glaciares patagónicos argentinos empezaron a ver el turismo en serio después de la construcción del aeropuerto de Calafate. ¿En cuántos años podremos ver 1 millón de turistas al año en Groenlandia? Así lo deja Fernando caer. Yo creo que por superficie, es decir, que va en avión, que hace un viaje en superficie, yo creo que nunca. O sea, que no va a ocurrir. En cruceros, creo que la cifra del año pasado estaba en 80.000 realmente. O sea, me cuesta llegar a pensar que llegue alguna vez a llegar a esas cifras, incluso entre cruceros, ¿no? O sea, cruceros van a aumentar. De hecho, ahora mismo en la zona en la que yo estoy se va a construir un gran puerto, precisamente también pensando en cruceros dentro de unos paquetes de Dinamarca que han salido hace 2 semanas, porque también van a ser utilizados para defensas, a cruceros, pero para defensa. Entonces, bueno, a lo mejor 200.000 me cuesta verlo, ¿eh? Yo no. Y en la parte terrestre está lo de, claro, el aeropuerto de Nuuk, pero es que hay muchísimos problemas. El aeropuerto de Nuuk se ha abierto este año, que ha empezado también vuelos desde Estados Unidos, pero ha habido un montón de problemas en el aeropuerto, hay unos retrasos brutales por mal tiempo, que ha sido una pequeña medio catástrofe la apertura del aeropuerto. ¿Ese mal tiempo que es sobre todo viento, viento y tormentas? niebla? Entonces, por una serie de razones no pueden tener el sistema, no tienen como un sistema para aterrizaje ciego, porque tienen montañas cerca. Entonces ha habido unos retrasos brutales en el aeropuerto de Nuuk. De hecho, es uno de los grandes escándalos del verano en Groenlandia, ha sido los retrasos impresionantes y todo el número Vais de de escándalo aviones. en escándalo, ¿no? ¿Eh? Vais de escándalo en escándalo en Groenlandia. En Groenlandia, comparado con España, creo que está a otro nivel, pero esto en España no sería ni siquiera ni en pie de página, vamos, no puntuaría, ¿no? Está claro, ahí tienen mucho que aprender y esperamos que no aprendan, pero vamos. Tenemos otra pregunta. Esta es de Shira Espinosa. Dice, mi pregunta es para Ramón. Dice, cuando vuelves a Madrid, ¿no te pones enfermo? Llegar desde una pureza de aire como debe haber en Groenlandia, ¿no influye en la salud? Bueno, y se lo pregunto a Marc también, que también pasa ahí temporadas. Para nada. Obviamente. Un poquito de contaminación. Lo más importante de comprender en el Ártico, cuando se está mucho tiempo en el Ártico, es que la clave de todo es la adaptación lo más rápido posible al nuevo entorno en el que estás. Entonces llegas, te cambias la gorra de lado y ya está, estoy aquí, no tiene nada que ver con lo otro, es un mundo totalmente diferente y voy a disfrutar de este nuevo mundo. A mí no me afecta para nada, ya puedo realmente entrar de un día para otro. Es como si me cambio un disquete, ¿no? Me pongo el disquete de estar ahí, me pongo el disquete de estar en la ciudad y precisamente como antes comentaba, a mí es lo que me gusta, este vivir entre opuestos absolutamente, ¿no? Que ni te irías al Ártico a vivir siempre, ni de broma, vamos, absolutamente, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, creo que no hay nada mejor que esta vida entre los opuestos. ¿Y tú, Marc? ¿Te queda un poquito de nostalgia ahí cuando vuelves o no? Yo soy mediterráneo y normalmente te gusta lo que no tienes, así que pues en el Mediterráneo tenemos calor, venía hoy de Barcelona 25 grados y entonces pues a mí me gusta el frío y entonces pues sí, me voy porque me gusta el frío y cuando vuelvo pues a pasarlas mal. Pero bueno, a mí sí que me pasa, que alguna vez cuando entro en el metro de Barcelona, no he estado allí en Antártida o Groenlandia y tal, estás bien, tal, y cuando entras en el metro el día siguiente estás ya caput, pero sí. No te ha durado el efecto. Poco. Tendría que durar más.
Bueno, Lorenzo, que se nos acaba el tiempo. Jo, nos qué acaba el pena, tiempo. ¿no? Porque Sí, estaríamos realmente aquí. podríamos Madre estar. mía. Bueno, podríamos yo creo que seguir, porque si Lucía nos deja, vamos a dejar que Ramón nos explique lo que es el trineo del viento, que lo he dicho al principio y por luego nos favor. hemos quedado sin saberlo. Muy bien. Venga. Pues el trineo del viento es un barco para navegar por la superficie de los glaciares. Es el primer y único vehículo movido por energía eólica capaz de desplazarse por las grandes masas glaciares de Groenlandia y de la Antártida. Y sería un barco que no se parece en nada a un barco, ¿no? Que está hecho con trineo y que es una mezcla de tecnología con conocimiento inuit. Y digamos que es como único en el mundo, no hay ninguna otra persona ni ningún otro equipo, ¿no? Conocimiento inuit. Efectivamente, conocimiento inuit. Está basado en el viaje de los 3 años que realicé con mi compañero Manolo Olivera aquí en el público. Bueno, pues fue una inmersión absoluta. Pueden imaginar 3 años enteros viviendo al modo inuit, aprendiendo con inuit, viajando con ellos. O sea, una inmersión absolutamente brutal en este universo totalmente paralelo. Entonces es la síntesis entre tecnología, pero no solo tecnología, inuit, pero no solo inuit. Sintetiza ambas cosas y realmente es el más eficiente sistema y el único, porque solo con tecnología, por supuesto, es posible, pero es muy complejo y entonces y de hecho no se ha logrado, es decir, no hay nada, ¿no? ¿Y físicamente en qué consiste? ¿Un trineo? Es un trineo, son unas plataformas, es una plataforma articulada que puede llegar a que es un convoy de plataformas articuladas que lleva unas tiendas de campaña que serían como casas, ¿no? Entonces puede llegar a medir la versión más grande que tenemos, 20 metros de largo, está formado por 5 plataformas que tienen unos 4 metros de largo por 3 metros de ancho, 3 metros y medio de ancho y que llevan una tienda de campaña y entonces pues eso, uno es la cabaña de habitabilidad, otro es la vivienda, otro es el trineo de carga, otro es el trineo de equipamiento científico y esto va movido por unas cometas gigantes que se van a unos 300 metros de distancia y con eso vas navegando por la superficie del hielo. Entonces, la superficie del hielo no es plana, sino que es muy irregular, entonces el trineo, aquí está la parte inuit, se adapta perfectamente a la superficie y puede ir como por cualquier tipo de terreno, ¿no? Lo cual lo hace especialmente óptimo para lugares muy duros como la Antártida y también para Groenlandia. Y con él, pues eso, hemos un montón de primeras, ¿no? De la primera travesía a través del continente antártico y de Groenlandia, como has dicho, un montón de expediciones. Y obviamente la cuestión es para qué se puede utilizar este trineo. Este trineo se ha desarrollado para ser utilizado como plataforma científica. De hecho, en la versión antártica ha sido aprobado e incorporado dentro del programa polar español para hacer una primera expedición que muy posiblemente tenga lugar el año que viene. Está dentro de estos presupuestos generales del Estado que están ahí flotando en el espacio exterior y queremos creer que el año que viene se va a confirmar realmente la ejecución o incluso fuera de presupuestos generales. De hecho, estamos teniendo una reunión, ¿no? Y entonces que van a ser expediciones regulares a través del continente antártico de investigación y poner a disposición esta plataforma, que sería una plataforma pues, de alguna manera similar a lo que es una base antártica. ¿Qué es una base antártica? Es una plataforma logística que permite la investigación. ¿Qué es el trineo? Es una plataforma logística que permite la investigación, solo que totalmente limpio y en vez de estar en un solo lugar, puedes recorrer miles de kilómetros con cero impacto, ¿no? Que es bastante impresionante. Y en el Ártico también se está desarrollando para un gran programa de investigación, pero esto groenlandés. Yo aquí me cambio también el gorro de español a gorro groenlandés. Entonces estamos trabajando para esa misma fórmula, pero sí un programa groenlandés, nacional groenlandés, ¿no? Bueno, puedes alcanzar mucha velocidad, pero no quieres alcanzar mucha velocidad. Hemos alcanzado 54 kilómetros por hora, el máximo registrado, pero intentamos ir a 15 kilómetros por hora. Y solamente, entonces, bueno, ya es una técnica, digamos, tiene una técnica especial, no es especialmente difícil, pero bueno, hemos hecho distancias, se puede decir, alcanzar gran distancias. La primera travesía de la Antártida fueron 4.500 kilómetros que recorrimos por zona totalmente remota. También aquí con Manolo Olivera, que está aquí presente de nuevo, tenemos que subir aquí al estrado, con él realizamos la circunnavegación de Groenlandia. Recorremos 4.200 kilómetros circunnavegando Groenlandia con el trineo, entonces tardamos 50 días, ¿no? Es decir, que tiene un gran potencial, pues hacer perfectamente 100, 200 kilómetros al día y transportar por ahora 3 toneladas de carga. Queremos llevarlo a 4 toneladas de carga, porque vamos subiendo en la técnica, entonces, bueno, pues es una cosa sólida y que realmente tiene un enorme potencial. Lo que pasa es que es muy distinto a todo, ¿no? Porque al tener este componente inuit, que un poco desconcierta a la propia gente que trabaja en la Antártida y trabaja en Groenlandia. Qué bueno.
Bueno, pues Ramón, Marc, muchísimas gracias. Yo creo que lo hemos pasado genial, ¿no? Ha sido apasionante. Ahora a la salida podéis apuntaros a la empresa de Ramón, al viaje a Groenlandia, el que quiera que se apunte a visitar la isla. Marc, nadie ha dicho el nombre, pero dentro de nuestro trato está ahí ya acabar de rematar el tema un poco, ¿no? Bueno, tierras polares, ese viaje. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tierras polares. Tierras ya que me lo ha polares. preguntado Marc, me veo obligado a decirlo. Sí. Apuntarse. O Lorenzo. Pues nada, muchísimas nos vemos gracias. Ha sido dentro de fascinante poco. este relato. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato de ciencia y de exploración tan interesante. Gracias, Ramón. Nada, Muchísimas gracias a gracias. vosotros.